Entonces tenemos que guardar nuestro corazón, porque a veces hay tantas cosas que se escuchan afuera, tantas cosas que están sucediendo, tantas cosas que vemos en el mundo exterior, que si nosotros no cuidamos nuestro corazón, el problema o la tempestad o la dificultad que está afuera puede dañar nuestro corazón y dañar nuestras vidas. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, esto es importante. Entonces, cuando lo de adentro está enfermo, eso dañará tu vida. Pero cuando tu interior está dañado, no podrás identificar la ayuda de Dios. Levante su mano derecha y diga conmigo: si mi interior está dañado, no voy a identificar la ayuda de Dios. Amén. Por eso en el pasaje que leímos vemos que hubo un viento contrario, habían olas que golpeaban la barca, y dice la Biblia, estaban los discípulos ahí, los vientos contrarios en la barca, y vino Jesús caminando sobre el mar, y ellos empezaron a atemorizarse, ellos empezaron a llenarse de miedo y pensaron que Jesús era un fantasma. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que Jesús era un fantasma, porque ellos habían escuchado desde niños que en el mar de Galilea espantaban. Ellos habían escuchado desde niños que ahí salía un espanto, salía el silbón caminando sobre las aguas. Amén. Entonces, cuando ellos vieron a Jesús caminar sobre el mar, no identificaron que era Jesús, sino empezaron a ver de acuerdo a lo que ellos habían escuchado, y por eso dieron voces de miedo. Entonces Jesús les dijo: tengan ánimo, yo soy, no tengan temor, yo soy. Entonces, a veces el temor y tu corazón herido, tu problema interior, puede rechazar la ayuda de Dios. O sea, de repente Dios te manda la ayuda, pero tú la rechazas porque hay temor en tu vida y en tu corazón. Entonces no podemos rechazar la ayuda de Dios por temor y por miedo. ¿Cuánto dicen amén? Ustedes ya se saben esta anécdota, pero encaja muy bien en el mensaje. Como el hombre que estaba en el barco, se estaba ahogando, y él empezó a clamar a Dios. No sé si lo han escuchado: Señor, ayúdame. Y el Señor mandó un barco. Dijo: ¿a qué te vienes a ayudar? No, yo quiero es que Dios me ayude. Y después Dios envió una lancha con unos pescadores: venimos a ayudarte. Y él dijo: no, yo estoy esperando que Dios me ayude. Después Dios envió un helicóptero: venga, que te vamos a salvar. No, yo quiero que Dios me ayude. Se ahogó. Cuando llegó al cielo, dijo: Señor, si yo he clamado a ti para que me ayude, ¿por qué no me ayudaste? El Señor te dijo: te envié un barco, te envié una lancha y te envié un helicóptero, y todo eso lo rechazaste. Entonces no podemos rechazar la ayuda de Dios por el temor o por el miedo. ¿Están aquí? Entonces esto es algo importante. ¿Por qué? Porque el temor es un velo que no te deja ver a Jesús. El temor es un velo que no te deja ver a Jesús. Dice Mateo 14:26: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Entonces el temor nos roba y el temor nos apaga la fe. El temor nos hace olvidar las grandes maravillas del Señor. ¿Están aquí? Entonces a los discípulos se le olvidó que Jesús, en Marcos capítulo 5, cuando Jesús dijo: pasemos al otro lado, se levantó una tempestad y Jesús reprendió la tempestad. A los discípulos se le olvidó eso, y ellos dijeron: no, este es el fantasma que nos contaron nuestros padres, ese no puede ser Jesús, Jesús no camina sobre el mar. O sea, ellos rechazaron las maravillas de Dios, pensaron que Jesús no podía caminar sobre las aguas por el miedo y por el temor. Se levantó una tempestad, Jesús reprendió la tempestad en Marcos 5. Había vientos contrarios y Jesús las reprendió. Ellos también estaban padeciendo, es lo mismo, vientos contrarios,
olas golpeaban su barca y no reconocieron a Jesús. ¿Por qué? Porque se olvidaron de su gran poder. No creyeron que era Jesús, porque creían que Jesús no podía caminar sobre las aguas. Entonces, cuando tenemos temor, pensamos que Dios no puede hacer, pues Dios puede hacer ciertas cosas y Dios no puede hacer otras cosas. No, esto Dios no lo puede sanar. Este cáncer Dios no lo puede sanar. Esta pandemia Dios no la puede parar. Escuche bien, lo que es difícil para el hombre es fácil para Dios. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si has caminado con temor, si has caminado en miedo en todo este tiempo de pandemia, no has visto la ayuda de Dios. Amén. No has visto la ayuda de Dios que Él te ha enviado. Piensas que Dios se olvidó de ti. Y como de repente Dios te ha ayudado, pero como la negatividad, el temor no te ha hecho ver todas las veces que Dios te ha ayudado, vives amargado, vives en depresión. Piensas que Dios no te ha escuchado y Dios dice, pero ¿qué más quiere? Llega alguien, Señor, ayúdame con este problema, tengo un uñero, me salió pus. Señor, ayúdame en las dificultades, tengo esta enfermedad, y Dios te envía ayuda, te envía gente con comida, te envía personas, te envía gente con palabras, te envía diferentes ayudas y todavía tú estás amargado. ¿Sabes por qué estás amargado? Porque el temor te ha vuelto ciego a la ayuda que Dios te ha dado todo este tiempo, porque Dios sí nos ha ayudado todo este tiempo. Entonces es el tiempo de ser libre del temor y ver la manifestación sobrenatural de Dios, porque el Señor se mueve en medio del problema para traer paz, para traer calma y para que la ayuda de Dios pueda venir a nuestras vidas. Entonces, cuando no ves a Jesús o no se te revela Jesús, lo que vas a hablar es un lenguaje de miedo. Se lo voy a volver a repetir. Cuando no ves a Jesús o no se te revela Jesús, lo que vas a hablar es un lenguaje de miedo. Mateo 14, verso 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron. Dijo, un fantasma. Y dice ahí, ¿qué dice ahí? Y dieron voces de miedo. Ellos estaban azotados con grandes olas, vientos contrarios. Jesús caminando sobre el mar para ayudarle. La ayuda estaba viniendo, porque Jesús iba a llegar a la barca e iba a reprender la tempestad. Pero ellos, en vez de alabar a Dios porque la ayuda estaba viniendo, ellos lo que vieron fue un fantasma. Y ellos lo que estaban era hablando con temor y con miedo. Escuche bien, les quiero decir algo. Ya la ayuda de Dios salió. Ya la ayuda de Dios ha venido a nuestras vidas. Estar en este lugar nuevamente congregado es una señal que la ayuda de Dios ha venido sobre nuestras vidas. Ahora la pregunta es, si ya la ayuda de Dios viene, ¿por qué tienes esa cara de quitarte la vida? ¿Por qué tienes esa cara de miedo? ¿Por qué tienes ese lenguaje de temor? De miedo, de temor, no, esto no sirve. Vienen los temores, vienen las dificultades y siempre hablando lo negativo. Entonces cuando viene Jesús a ayudarnos, no es el tiempo de temer, es el tiempo de nosotros creer. Por eso tenemos que nosotros renunciar al lenguaje de temor, renunciar al lenguaje de miedo. Entonces así sucede, el Señor viene en camino con la ayuda y nosotros hablando incredulidad. El Señor viene con la ayuda y nosotros hablando de miedo. El Señor viene y se está manifestando en nuestras vidas y se va a seguir manifestando y nosotros todavía incrédulos. Amén.
De repente estás pasando una necesidad, ¿no? Y estás hablando con tu vecino, no, las cosas están mal, estoy pasando ahora, y viene alguien con una compra, así, de 2 bolsas grandes. Póngala por ahí, sí, la cosa está mal, aquí estoy pasando hambre, estoy pasando necesidad. Y de repente viene una persona con leche, queso y muchas cosas. Ponla por ahí. Y sí, estoy pasando hambre. O sea, viene la ayuda de Dios y todavía tú quejándote. No, porque lo que pasa es que eso está de moda. Todo el mundo está hablando que este país no sirve. Entonces yo sé que estoy comiendo bien, yo sé que Dios siempre me ayuda, pero tengo que estar en la moda. Algunos se rieron, algunos se pusieron serios. Ríase con el tapaboca. Dicen amén. Entonces así sucede, viene en camino Dios con la ayuda, pero no debemos hablar temor. Dios no te llamó a temer, Dios nos llamó a creer. Y si creemos, vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Dios no te llamó a hablar miedo. Dios no te llamó a hablar miedo, Dios te llamó a hablar fe. Levante sus 2 manos y diga conmigo: Dios no me llamó a hablar miedo, Dios me llamó a hablar fe. Vamos a aplaudir fuerte al Señor en esta hora. Voy a unirle a las personas en la puerta que ya no dejen pasar más nadie, porque ya estamos a mitad del servicio y siempre tengo que decirle lo mismo. Entonces, Dios no te llamó, levante sus 2 manos, diga conmigo: Dios no me llamó a tenerle miedo a la montaña. Dios me llamó a hablarle a la montaña. O sea, viene el temor, viene la montaña de dificultad, y tú hablando, predicando a la montaña. Dios no te llamó a tenerle miedo a la montaña. Dios te llamó a decir a la montaña que se quite de tu camino. Esa es la autoridad que Dios te ha dado. Y no es llamar al apóstol Olvio o al apóstol Eneida para que le abran a la montaña de tu problema, porque esa montaña es tuya. El único que puede quitar esa montaña eres tú. ¿Cuántos dicen amén? El único que le puede decir a esa montaña que se quite eres tú, porque Dios te ha dado autoridad, Dios te ha dado poder. Así que no vamos a temer, vamos a creer y vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Amén. Dios no te llamó a tenerle miedo a la tempestad. Dios no nos llamó a tenerle miedo a las olas ni a los vientos contrarios. Dios nos llamó a reprender la tempestad. Amén. O si no, a caminar por encima de ella. Esa es la fe que nosotros tenemos. Entonces Mateo 14, verso 26. Cuando habla ahí la palabra voces de miedo. Voces de miedo, ¿qué es? Voces de quejas, voces de murmuración, voces de incredulidad. De repente tú puedes estar en un lugar hablando de un testimonio de sanidad. No, esta persona se sanó. Y llega gente que te contamina el ambiente. Tú estás hablando, no, se sanó fulanito tal. No, yo conozco como 50 que se murieron. Se murió se murió hasta el perro del vecino. Y empiezan a hablar voces de miedo, voces de quejas, voces de incredulidad. Entonces, en este tiempo, en lo que queda de este año, si tú has vivido en temor y en un lenguaje de miedo, ya es hora de hablar en fe. Es hora de hablar la palabra de Dios. La queja no resuelve el problema. La queja empeora el problema. Pero cuando tú le hablas con autoridad, cuando tú le hablas con poder, ese problema se va a ir y Dios te va a dar la victoria. Entonces, cuando estamos con ese lenguaje incrédulo, cuando estamos con ese lenguaje de temor y amargura al Señor, siempre va a venir la palabra de vida a romper el temor y a llenarte de fe. Dice Mateo 14, verso 27.
Mateo 14, verso 27, dice: pero enseguida Jesús les habló diciendo: ten ánimo, yo soy, no temáis. Levante sus dos manos, diga conmigo: Dios me dice, enseguida me dio la palabra, que tenga ánimo y que no tema. ¿Cuánto dicen amén? Cuando estamos en ese lenguaje incrédulo, la palabra de Dios viene a romper ese lenguaje y a darnos una palabra de ánimo. Tengan ánimo. La palabra del Señor viene a cortar nuestras quejas. La palabra del Señor viene a cortar nuestras murmuraciones. Cuando usted vea gente feliz, gente hablando en fe, y hay un ambiente de fe, usted no deje que el espíritu de Calimero se le meta. Esto es una injusticia, empieza a hablar mal y empieza a hablar de incredulidad. No, Dios no nos llamó a hablar de incredulidad, Dios nos llamó a hablar en fe. Levante sus dos manos. Y el tiempo que queda del año 2020, yo creo que Dios va a hacer algo poderoso en nuestras vidas. Dios va a hacer algo poderoso en la iglesia. Dios va a hacer algo poderoso en la familia. Así que así como el Señor le dijo a Pedro: tengan ánimo, Dios te dice: ten ánimo, levante ese ánimo, levante esa fe, porque la gloria de Dios se va a manifestar. El Señor nos dice: tengamos ánimo. Levante sus dos manos, diga conmigo: el día de hoy voy a llenarme de entusiasmo, voy a llenarme de ánimo. Diga conmigo: no voy a arrastrar más los pies ni mirar al suelo, voy a mirar el cielo, porque la ayuda de Dios va a venir sobre nuestras vidas y sobre nuestra familia. Esta palabra viene a librarte del temor. Esta palabra viene a librarte de la depresión. Esta palabra viene a librarte de que estés con los brazos caídos, ahí todo desanimado. Levántate en el nombre de Jesús. Avanza, crece, porque la gloria de Dios está en nuestras vidas. Amén. El Señor Jesús dice: ten ánimo. Cambia de actitud, levántate. Tenemos que automotivarnos. Tenemos que llenarnos de Dios. Tenemos que confesar la palabra. Tenemos que orar la palabra. Amén. Santiago, capítulo 1, verso 8. Santiago, capítulo 1, verso 8. Dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus ¿qué? Sus caminos. Usted ve dos actitudes en este pasaje de Mateo 14. Había vientos contrarios, usted lo lee en su casa, y había olas azotando la barca, o sea que el clima era bastante fuerte. Los discípulos con miedo y temor, y Jesús tranquilo caminando sobre esa tempestad. Dos actitudes que nosotros tenemos que aprender. Entonces, ¿qué actitud vas a tener en medio de la crisis? ¿La actitud de Jesús o la actitud de los discípulos? Me llama la atención que la crisis no podía penetrar y no podía entrar en la mente y en el corazón de Jesús, porque Jesús estaba blindado contra la crisis. Jesús estaba blindado contra la tempestad. Los problemas externos no afectaban el corazón de Jesús. Los problemas externos no afectaban la mente de Jesús. Nosotros podemos llegar a ser como Jesús porque Jesús habita en nosotros. Porque el Espíritu de Dios habita en nosotros. Entonces nosotros podemos blindarnos contra la crisis, contra la escasez, contra la enfermedad, para que lo exterior no penetre en nuestro interior. Entonces, cuando los problemas exteriores no penetran nuestro corazón, nosotros vamos a tener autoridad sobre cualquier problema. Amén. ¿Están aquí? Amén. Por eso, en medio de la tempestad, Jesús estaba durmiendo y reposando. En medio de la tempestad, Jesús estaba caminando por encima. Porque Jesús no es de doble ánimo. Jesús
es de un solo ánimo. Pase lo que pase afuera, Jesús tenía un solo ánimo, de fe, de alegría y de creer en la palabra del Señor. Amén. Pero cuando usted ve a una persona toda cabizbaja, amargada, a la defensiva, en problemas, con el estado de ánimo decaído, usted dice, este tiene un problema. Cuando esa persona está alegre, seguro que le está yendo bien o consiguió un trabajo. Pero yo creo que esto no debería ser así. En las buenas y en las malas, vamos a alabar y bendecir al Señor. Amén. Cuando tienes finanzas, te la llevas bien con tu esposo y con tu esposa. Ahí no hay pelea. Están todos felices. Pero cuando andan pelando, anda como perros y gatos. ¿Por qué? Porque ese matrimonio se deja guiar. O sea, su fundamento no es la fe, no es el amor. Su fundamento es el dinero. Entonces debemos chequear nuestro corazón y nuestra actitud. Amén. Entonces los discípulos de Jesús eran de doble ánimo. Su ánimo dependía de su mundo interior, del mundo exterior. Si había tempestad, andaban desesperados. Si había vientos contrarios, tenían gritos de miedo. Si Jesús estaba multiplicando los panes y los peces, ellos estaban felices, comiendo pescado con yuca. Entonces así nos pasa a nosotros. Cuando las cosas están bien, hay dinero, estamos bien. Y eso no debería ser así. Nosotros somos una iglesia de fe, somos una iglesia poderosa. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando no sabemos blindarnos con los problemas exteriores, de acuerdo a cómo está el mundo exterior, está tu mundo interior. Y eso no debería ser así. Debemos aprender de Jesús. Vamos a enfrentar la tempestad. Vamos a decirle a la tempestad que calle y que enmudezca. Y usted va a ver que la situación difícil se va a convertir en un tiempo de gran bonanza. Porque el poder de la vida y de la muerte está en tu lengua. Habla vida, habla prosperidad, habla sanidad, y eso es lo que te va a venir. Amén. Porque usted debe entender algo. Toda tempestad tiene una voz. Me llama la atención, no sé si usted ha leído ese pasaje en Marcos 5, que vino la tempestad y Jesús le dijo que se enmudezca. ¿Por qué? Porque todo problema tiene una voz que te atormenta, que atormenta la mente, que atormenta tu corazón, que estás durmiendo tranquilo y te dice, despierta, ¿cuál es el problema? No te deja dormir, no te deja comer. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer? Mandar a callar la voz del problema y de la enfermedad. Si tienes una enfermedad, ¿qué te dice la enfermedad? Te vas a morir. Duraste mucho. Yo creo que es tiempo de que te vayas y empieza a hablarte la enfermedad. Si es escasez, te empieza a hablar la escasez. Levante sus dos manos y diga conmigo: en el nombre de Jesús, le ordenamos a la enfermedad que se calle. Le ordenamos a la crisis que se calle. En el nombre de Jesús declaramos sanidad y libertad en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a aplaudir fuerte al Señor. La palabra es muy poderosa, nos hace caminar por encima de las circunstancias. Mateo 14, versos 28 y 29. Cuando Jesús le dijo: ten ánimo, yo soy. Esto se le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Cuando el apóstol Pedro le dice: Señor Jesús, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas, Pedro entendió por qué Jesús estaba demostrando su poder caminando sobre las aguas. Él entendió que Jesús quería que hicieran lo mismo. No solamente Pedro,
sino todos los discípulos. Entonces, como hijos de Dios tenemos autoridad, poder, y el Señor nos demuestra su poder para que nosotros caminemos en ese poder. O sea, Dios no manifiesta un milagro para nosotros quedarnos asombrados con la boca abierta y decir, wow, no. El Señor nos demuestra un milagro para que nosotros entendamos que a través de su nombre, el nombre de Jesús, nosotros podemos manifestar su poder para sanar a los enfermos. O sea, el Señor demuestra su poder para que nosotros entendamos que nosotros también lo podemos manifestar. Pero para caminar en ese poder debemos esperar la palabra. Por eso en Mateo 14, verso 29, Pedro le dijo, manda que yo vaya, y Jesús le dijo, ven. De aquí aprendemos que la única manera que nos movamos y avancemos es cuando esperamos la palabra. Lo único que necesitamos es la palabra. Que Dios suelte la palabra. Cuando Dios suelta la palabra, nosotros podemos avanzar. Cuando Dios suelta la palabra, podemos ver la ayuda de Dios. Cuando Dios suelta la palabra, podemos ver la restitución en nuestras vidas. Lo único que necesitamos es una palabra. Señor, dame dinero. Y Dios te dice, no te voy a dar dinero, te voy a dar una palabra para que te muevas en esa palabra, para que venga el dinero. Señor, sáname, te voy a dar la palabra para que camines en esa palabra, para que luches con esa palabra, para que tu sanidad venga sobre tu vida. Señor, salva a mi familia, te voy a dar una palabra para que ores la palabra, para que la confieses y acciones en esa palabra que dice, cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa, para que toda tu familia sea salva. Lo que necesitamos, levante su mano derecha, diga conmigo, lo que necesitamos es una palabra. Entonces, cuando el Señor Jesús le da la palabra, Pedro se baja de la barca. Levante sus dos manos. Diga conmigo, cuando el Señor me da la palabra, tengo que bajarme de la barca. Mateo 14:29. Y descendiendo de la barca. Usted mira, ¿qué tiene que ver, apóstol? La barca. Tiene que ver muchas cosas. Porque donde Pedro era el experto, él era pescador. ¿Cuál era su zona de confort? ¿Cuál era su zona conocida? La barca. Dijo, hay una tempestad, hay vientos contrarios, mientras yo esté en la barca, yo soy un experto navegando, amén, voy a estar tranquilo. Pero imagínense, Jesús le dijo, ven. Entonces él iba a salir de su zona de confort. Él iba a salir de su zona conocida a una zona desconocida. Entonces a veces Dios nos da la palabra y nosotros no nos queremos bajar de la barca. Esta es mi comodidad, esto es lo que yo sé hacer, y yo mejor, en vez de caminar a ir a Jesús, yo me voy remando. No puedes ver lo sobrenatural si no te bajas de tu confort, de lo que tú sabes hacer. No puedes manifestar y ver cosas que no has visto si no has hecho cosas que nunca has hecho. Tienes que bajarte de la barca, creer la palabra y ver lo sobrenatural de Dios. Vamos a aplaudir fuerte al Señor. Entonces tenemos que identificar, ya con esto estoy terminando, tenemos que identificar cuál es la palabra y cuál es tu barca. Cuando identifiques la palabra, Dios me dio esta palabra y Dios me dijo que tengo que descender, que tengo que dejar esta barca, usted va a ver la provisión de Dios, usted va a ver el milagro de Dios. Cuando Pedro se bajó de la barca, dice Mateo 14:29, fue camino a Jesús. Todo milagro que Dios nos da es para que nos enfoquemos en Jesús. Levante sus manos y diga conmigo, todo milagro que el Señor nos da es para que nos enfoquemos en Jesús. Levante sus dos manos, es para que alabemos al Señor, es para que crezcamos en Él. Pedro no iba a caminar sobre las aguas como un juego. ¡Wow! ¡Qué divertido! Caminar sobre las aguas, no. Pedro tenía un propósito de caminar sobre las aguas: ir a Jesús. Si tú estás soltero,
Dios te va a dar un esposo, soltero, Dios te va a dar una esposa para que los dos sirvan a Jesús. Si tú tienes trabajo, Dios te va a dar un trabajo para tener finanzas, para seguir a Jesús. O sea, todo lo que Dios te da es para que te enfoques en Jesús. Dios no te da algo solamente para vanagloriarte o para tener cosas. No, Dios te va a dar algo para darle gloria a Él. Toda palabra que viene del Señor viene para que estés a los pies del Maestro. Te lleva a adorar al Señor. Amén. Ahora, cuando nosotros nos empezamos a hundir, cuando nos desenfocamos. Mateo 14, verso 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando, ¿qué dice ahí? A hundirse. ¿Cuál era la dirección y la visión de Pedro? Jesús. Cuando la dirección de Pedro y la visión de Pedro era Jesús, caminaba sobre las aguas. Cuando quitó la mirada de Jesús, ¿qué tuvo? Miedo. Y el miedo, ¿qué lo llevó? A hundirse. Entonces, cuando nosotros nos desenfocamos de Jesús, amén, y empezamos a mirar para otra parte y no tener la mirada en Jesús, no tener el enfoque en Jesús, todo se empieza a caer. Dios te da un trabajo y empiezas a ganar muchas finanzas, empiezas a ganar dólares, te llenas de vanagloria. Hola. Quita la mirada de Jesús y entonces todo se te cae, porque has perdido el verdadero enfoque. Dios te dice: vuélvete a enfocar en Jesús, y si estabas hundido, te vas a levantar en el nombre del Señor. Entonces, cuando nosotros perdemos el enfoque, la visión y la dirección, se hunden nuestras finanzas. Cuando vemos más el fuerte viento que a Jesús, todo se cae. Cuando pensamos más en los problemas, amén, que son fuertes y no vemos a Jesús, caemos en enfermedad, caemos en pobreza y caemos en derrota. Cuando pensamos que la enfermedad es más fuerte que el nombre de Jesús, nos enfermamos y hasta podemos morir. El Señor es nuestro sanador. Por eso levante su mano, declaro en el nombre de Jesús que toda enfermedad se va de tu vida, se va de tu casa, en el nombre de Jesús. Toda ola de enfermedad que quiere venir a Ciudad Ojeda, se va en el nombre de Jesús. Echamos fuera la muerte, echamos fuera la enfermedad, declaramos vida en el estado Zulia, declaramos vida en tu casa en el nombre de Jesús. Nosotros creemos que el nombre de Jesús es más fuerte que cualquier enfermedad. Hay sanidad, hay libertad, hay sanidad, hay prosperidad y milagro. Tu problema económico no es más fuerte que Jesús. La enfermedad no es más fuerte que Jesús. Tu problema familiar no es más fuerte que Jesús. Deja de estar viendo el problema fuerte y vuélvete a enfocar en Jesús, y vas a ver los milagros, vas a ver el poder de Dios manifestado en tu vida. Aplaude fuerte al Señor. Dios es bueno. Cuando quitas la mirada de Jesús, te desenfoca y te ataca el miedo, y todo hace que todo se hunda. Se pueden sentar. Amén. El fuerte viento, los problemas traen miedo y el miedo te hunde. Pero si pones la mirada en Jesús, Hebreos 12:2, Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Cree y todo se levanta. Ten miedo, desenfócate en Jesús y todo se te hunde. Amén. Es una lección sencilla, pero es tan poderosa. El fuerte viento y los problemas traen miedo que te hunden, pero Cristo trae fe, para que haya provisión, para que haya sanidad, para que haya libertad. Cuando nos volvemos a enfocar en Jesús, nos levantaremos y volveremos a ver los milagros, las sanidades, la mano de Dios manifestándose en nuestras vidas.
Entonces es tiempo de clamar para que Dios extienda su mano para ayudarnos. Mateo 14, verso 31 al 33. Al momento Jesús, extendiendo la mano, lo tomó a él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Pero al ver el fuerte viento, tuvieron miedo y comenzaron a hundirse y dieron voces. Y dio voces Pedro, diciendo: Señor, sálvame. Y el Señor extendió su mano y le ayudó. Si te has sentido, yo quiero que me ayude Daniel Paz un momento con el teclado, ya con esto termino. Si te has sentido hundido por desenfocarte, por perder la mirada de Jesús, por ir en otra dirección, es tiempo que clames a Él. Es tiempo que te arrepientas. Es tiempo de pedirle ayuda al Señor y decirle al Señor: Señor, en verdad te necesito. Señor Jesús, quité la mirada de ti. Le puse más cuidado al coronavirus, a la pandemia, al problema eléctrico, al problema del agua, del gas, a todas las dificultades, pero he perdido el enfoque. ¿Sabe para qué este servicio? Para que volvamos a ver a Jesús. Para que nos volvamos a enfocar. Y cuando nos volvamos a enfocar en Cristo, vamos a ver milagros, sanidades, libertad, sanidad, bendición, salvación, crecimiento. Vamos a ver tantas cosas. Entonces Pedro, cuando se desenfocó, se empezó a hundir. Entonces, si te sientes así hundido: Señor, sálvame, estoy aquí con el agua hasta el cuello. Señor, me voy a ahogar por este problema, me voy a ahogar por las deudas. Hoy y esta semana es tiempo que te arrepientes. Dice: Señor, por favor, perdóname porque dudé de ti. Vuelvo a clamar a ti, Señor. Vuelvo a la oración. Vuelvo a buscarte a ti. Y el Señor no te va a dejar que te ahogues. Te tengo una buena noticia: Dios no va a permitir que nos ahoguemos y muramos en el problema. El Señor extiende su mano para sacarte a flote. Es el tiempo donde la mano de Dios se va a manifestar en nuestras vidas para sacarnos a flote y para volver a caminar en su poder. Pero al lado va a estar Jesús. El Señor Jesús no viene para hundirte más. Él viene para sacarte y salvarte. Gracias al Señor, que era Jesús y no era uno de sus discípulos. Pues dice ahora que si no eres el desgraciado Pedro, me tiene molesto. Como hacen hoy en día. Hoy en día alguien comete un error, un ministro comete un error y las demás personas le caen encima y se regocijan porque están hundidos o se están cayendo. Dios no nos llamó a criticar a nadie, sea ministro, sea quien sea. Dios nos llamó a extender la mano y sacar a la gente nuevamente a flote y levantarla y restaurarla y bendecirla en el nombre de Jesús. El Señor no viene a hundirte, el Señor viene a extenderte la mano. El Señor viene a que vuelvas a caminar en fe. Él no viene a condenarte, Él viene a restaurarte. Y el Señor le enseña a Pedro: Pedro, ¿por qué dudaste? ¿Por qué tienes poca fe? O sea, este es un tiempo de ser crédulos, no de incrédulos. Esto no es un tiempo de dudar del poder de Dios. Es un tiempo de creer. Porque Romanos 14:23 dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que tú haces sin fe es pecado. Así no sea adulterio, fornicación. Tenemos que creer. Y cuando Cristo, Mateo 14:32, cuando Cristo entre en nuestras vidas, con nosotros caminando con Él,
nosotros caminando con Él, entra a nuestra familia, entra a nuestro negocio, a nuestro corazón, se calma el viento contrario. Y eso es lo que dice Mateo 14:22. Llegaron a la barca y el viento se calmó. Póngase de pie. Levante sus dos manos. Bendito sea el nombre del Señor. Señor, tú eres grande, Padre. Señor, tú eres poderoso. Cuando Jesús llega a nuestra vida, se calma el viento contrario. Por eso es tiempo de enfocarnos en Jesús. Es tiempo de volver a direccionarnos a Cristo. No es tiempo de temer, es tiempo de creer, es tiempo de clamar. Cuando ellos vieron que el viento se calmó, adoraron a Dios, adoraron al Señor. Es tiempo de volver a adorar y de volver a bendecir el nombre del Señor. Levante sus manos. Padre, te doy gracias. Tú eres, Señor, un Dios bueno. Tú eres, Señor, un Dios grande, eres un Dios poderoso. Te damos, Señor, la gloria. Te damos, Señor, la alabanza. Te damos, Señor, la exaltación. Gracias, Padre, por esta palabra. El día de hoy nos volvemos a enfocar en ti, Señor. Y creemos, Señor, que tu poder se manifiesta. Hay sanidades, hay liberaciones y hay milagros, Señor, que se manifiestan en nuestras vidas, Padre. Te doy gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Aplaude fuerte al Señor. Yo quiero que prepares tus ofrendas. Yo quiero que pongan las cestas en las salidas. Pongan todas las cestas en las salidas.